Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Bienaventurados Podcast, el podcast cristiano en el cual hacemos reflexiones de la palabra del Señor. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Thread, X, Twitter. Todas las redes sociales, síganos como Bienaventurados Podcast. Compartamos la palabra del Señor, seamos luz y sal para el mundo en este mundo tan oscuro y tan amargo que puede ser a veces el día a día de toda persona, incluso de un cristiano. Soportando las presiones como un hijo de Dios. Vamos y están invitados a leer el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, en el cual dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahí atento a esa palabra, aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice nuestro gran Señor Jesús. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las que leemos en este versículo, podemos nosotros encontrar tres verdades espirituales. En Cristo, número uno, en Cristo tenemos paz, en Cristo tenemos victoria y en el mundo tendremos aflicciones. Son tres verdades espirituales que nosotros encontramos día a día. Paz en Cristo, victoria en Cristo y aflicciones en este mundo. Este versículo en el texto original, por eso les dije que pusieran atención a la palabra aflicción, en el texto original, que es en griego, la palabra aflicción que aparece escrita en griego se traduce como o se lee como deslipsis, es D-S-L-I-P-S-I-S-T, deslipsis, la cual significa literal presión, ¿ya? Así que atento ahí porque voy a empezar a ocupar la palabra presión, pero también voy a recordarles. Entonces, aflicción en el griego, en el natural y en el original griego es aflicción. Entonces, el Señor, ¿qué nos dice acá? Soportando la presión como hijos. ¿Por qué? Porque dice, en el mundo tendréis aflicción, o sea, tendremos presiones. En el mundo tendremos presiones. Eso es lo que nos dice el Señor en esta palabra. Lo voy a dejar aquí anotadito para que lo puedan leer el versículo, para por si no tienen una Biblia. Ahí abajito dice Juan 16, versículo 33, para que sepan de qué estamos hablando. Una vez dicho esto y aclarado que la palabra aflicción en su original griego es presión, es que comenzamos la reflexión del día de hoy aquí en Bienaventurado. Aquí hay una verdad muy importante y una verdad espiritual. ¿Cuál? Dice, nosotros como hijos de Dios siempre estamos y estaremos bajo presión. ¿Por qué? ¿A qué me hago referencia? Los hijos de Dios vamos a estar bajo presión de la mundanidad, de los problemas, de las cargas de nuestra vida, de las personas con las que nosotros nos relacionamos, de las tentaciones, de nuestras propias debilidades y obviamente vamos a estar en aflicción, o sea, en bajo presión por Satanás. El texto, el programa del día de hoy se llama eh, Soportando las presiones como un hijo de Dios. En este texto que leemos en Juan, el Señor Jesucristo dice claramente que en el mundo tendremos aflicciones, o sea que en este mundo tendremos presiones. Seguramente a todos nos gustaría que el texto dijera lo contrario, ¿cierto? Nosotros cuando estamos siguiendo al Señor creemos que debiese decir o querríamos que dijese que en este mundo, por ser hijos de Dios, no vamos a tener problemas. Nos gustaría que dijera eso, ¿cierto? Que no vamos a tener problemas, que está todo bien. Eso es lo que a lo mejor a nosotros nos gustaría que dijera ese texto que acabamos de leer en el libro de Juan, capítulo 16. Pero ya no, si creemos en eso y nos preguntamos por qué el Señor, si nosotros somos ahora sus hijos, Él es el Rey de Reyes, Él es el Dios. ¿Por qué el Señor nos dice que siendo sus hijos, ahora vamos a estar bajo presiones o vamos a estar viviendo en aflicciones? O nos podemos hacer a lo mejor esta pregunta que es, ¿por qué nuestro Dios permite que sus hijos vivan o vivamos bajo presión, en aflicción? Atento a esta frase. Nunca conoceremos a Dios y a nosotros mismos verdaderamente hasta que estemos bajo presión.
Bajo presión a veces nosotros conocemos realmente cómo somos. Es bajo presión cuando reaccionamos y vemos si sale lo verdadero de nosotros. Tenemos que nosotros comprender que nuestro carácter, que nuestra fe, que nuestra confianza en Dios es la que solamente nos puede fortalecer cuando estamos bajo presión, o sea, viviendo en aflicción. Es en esos momentos, es cuando nosotros pasamos por las aflicciones y las dificultades de la vida, pero creyendo y descansando en el Señor. En la naturaleza estamos hablando de presión. Y la frase que le acabo de decir es que nunca conoceremos a Dios o a nosotros mismos si no hemos pasado por una presión alta, por aflicciones, por dificultades en nuestra vida. Y para que entendamos cómo se prueba la presión, vamos a ir a uno de los metales más fuertes que encontramos en la Tierra. Uno de los metales que más resistencia tiene para la presión, que es el titanio. Búsquenlo, googleenlo. El titanio es uno de los metales naturales que soporta más presión. Y ese metal, al ser probado y que es uno de los que más resistencia tiene, es usado en distintas áreas industriales, de las áreas aeroespaciales, en la fabricación de armas, etcétera. El titanio es un metal muy utilizado por su dureza y resistencia. Pero, ¿cómo creen ustedes que llegaron a la conclusión los ingenieros o a estas personas que llegaron al titanio? ¿Cómo creen ustedes que supieron que el titanio era tan resistente? Obviamente, tuvieron que someterlo a diferentes pruebas. Tuvieron que someterlo a altas temperaturas, a bajas temperaturas, tuvieron que someterlo a grandes presiones para así poder conocer su gran resistencia y poder ponerle ese sello de es un metal de gran resistencia, es un metal que es de gran dureza. Lo tuvieron que poner a prueba ese metal para poder ver y ver que eso era así. Y ahí, tomándonos de que así es que probaron el titanio para poder decir, este titanio, este material ocúpenlo para esta nave espacial, este titanio ocúpenlo para hacer una carcasa, no sé, hay teléfonos que son de titanio, obviamente ¿para qué? Para que no se destruyan, porque son de mucho valor, o las cosas que son de valor las forran y las ponen en titanio. Y sabiendo eso, que ese titanio, que tanta seguridad le da a las personas poder usarlo en ese tipo de cosas, fue puesto a prueba. Fue puesto a prueba de altas presiones, altas temperaturas, resistencia, llevándolo a nuestra vida cristiana. ¿Cómo podemos nosotros saber qué tan fuerte y sólida es nuestra fe? ¿Cómo podemos saber qué tan real es nuestra confianza en Dios? ¿Cómo podemos saber qué tan verdadero es el amor que tengo yo por Dios? Al igual que el titanio, nuestra vida tiene que ser sometida a presiones, a pruebas, a aflicciones, como lo dice el Señor aquí en su versículo. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro, diciéndonos lo siguiente, que mientras estemos en este mundo, mientras vivamos en este mundo, nosotros vamos a estar bajo presión. ¿Cómo vamos a soportar esas presiones como un hijo de Dios? Primero, tenemos que fortalecernos en el poder de su palabra, en el poder de Dios todos los días. Vamos al libro de Efesios que nos dice en su capítulo 6, versículo 10, lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos los días tendremos que soportar presiones de la vida. Entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestra vida en el poder de Dios todos los días por medio de su palabra, por medio de nuestra comunión con Dios, a través de la oración, a través de ir a congregar, a través de ayunar y hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer a través de su palabra. Es así como nosotros nos fortalecemos y damos respuesta y podemos entender cómo los hijos de Dios pueden soportar las aflicciones, o sea, las presiones diarias de la vida. Pero aquí vienen los lamentablemente. Aquí lamentablemente hay
hoy en día muchos cristianos quebrantados, quebrantados anímicamente, quebrantados sentimentalmente, hay cristianos quebrantados en su fe, y es por eso que muchas veces que nosotros, yo fui, primero que todo, yo fui uno de esos cristianos en algún momento, fui quebrantado en mi fe, me sentía quebrantado emocionalmente, así que no es algo que no exista, te lo dice alguien que sufrió el quebrantamiento de su ánimo, de su corazón. Entonces, muchas veces creemos que nosotros podemos soportar las presiones de la vida con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, con nuestros títulos, con nuestros dineros, es que con eso confiamos nosotros que vamos a salir adelante en medio de esa aflicción que nos nombra el Señor aquí en Juan capítulo 16, versículo 33. Pero no es así, no es así. Es es por la fortaleza que nos da el Señor diariamente, es que nosotros podemos salir adelante victoriosos. Es a través de ese poder, no del mío, es a través de la capacidad de Dios y su gracia derramada sobre sus hijos en que nosotros podemos experimentar la tranquilidad en medio de la prueba, en medio de la aflicción. ¿Cómo soportamos la presión los hijos de Dios? ¿Cómo podemos soportar las presiones, las aflicciones los hijos de Dios? Poniendo nuestras cargas en Cristo. Poniendo nuestras cargas en Cristo. Es una de las formas que nosotros soportamos las presiones. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7 nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué sabio es Pedro. Bueno, en general, la sabiduría que encontramos en la Biblia nos debe llevar a entender que nosotros podemos soportar las presiones, las aflicciones de una manera diferente a cuando no teníamos la calidad de ser llamados hijos de Dios, coherederos de Cristo. Aquí nosotros comprendemos que hay situaciones en la vida en las cuales Dios nos Dios quiere que nos fortalezcamos en Él y que enfrentemos las situaciones, las aflicciones, las presiones con sus fuerzas, que no huyamos de esa situación, sino que enfrentémoslas, que no debemos rendirnos, sino que el Señor nos dice que seamos valientes y que soportemos la presión porque es Él el que nos hará vencedores. El Señor permite y nos fortalece a través de esto para que nos demos cuenta, disculpen, que en Cristo nosotros somos vencedores, dice su palabra. Obviamente hay situaciones en las cuales Dios quiere que seamos humildes y yo creo que siempre el Señor quiere que seamos humildes y que reconozcamos que no vamos a poder con nuestras capacidades, con nuestros títulos, con nuestro dinero, esas situaciones de aflicción, depresión, que nosotros seamos humildes para que nosotros pongamos nuestras cargas en sus manos y dejar que Él cuide de nosotros. Que el Señor cuide de nosotros, dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echemos nuestras cargas en sus manos, igual que cuando nos dice Mateo 11, 28, si están con problemas, soy yo les daré descanso. No busquen su propio descanso, cómo hacer que ustedes descansen. Aquí es lo mismo, o sea, en el medio de la aflicción ustedes no van a salir victoriosos con sus fuerzas, ni con sus títulos, ni con su dinero, chiquillos. Si estamos hablando de ser hijos de Dios, es cómo los hijos de Dios soportan las presiones, las aflicciones, es con el Señor, es con Dios, es con Jesús. Son en esos momentos en los cuales Dios permite que la presión nos haga doblegarnos ante Él y que podamos pedirle y anhelar dejar las cargas en sus manos y dejar y pedir que el Señor, sé tú quien pelee esta batalla. Dame tú la victoria, Señor. Yo entiendo que yo no he podido con mis propios medios. Quiero que tú pelees esta batalla.
Y confío y tengo fe en que tú me sacarás victorioso ante esta aflicción que tú me has dicho que tendremos en este mundo. Éxodo capítulo 14, versículo 13, 14 dice lo siguiente: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es Él, no nuestras capacidades. Es ahí cuando nosotros entendemos y podemos soportar las cargas, podemos afrontar las aflicciones que nos trae el mundo, como nos dice Juan 16:33. ¿Cómo soportamos las presiones, las aflicciones, los hijos de Dios o como un hijo de Dios? Tenemos que ser sabios, sabios para no poner más cargas y más presiones sobre nuestras propias vidas. ¿Qué leemos en el libro de Job, capítulo 34, versículo 23? No carga, pues, él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Vamos a explicarlo. En este texto que encontramos en Job, capítulo 34, versículo 23, hay algo muy importante que nosotros como cristianos tenemos que comprender. Dios no nos pondrá cargas que no podamos llevar. Él no nos pondrá más carga de la que nosotros podamos, valga la redundancia, cargar sobre nuestros hombros. Él no pondrá cargas en nuestra vida que no nos las podemos, que nos lleven a la desesperación o que nos puedan llevar a la frustración. Y mucho menos Dios va a poner una carga que nos haga a nosotros rendirnos y alejarnos más de Él. No, al contrario. La palabra del Señor dice que Él no carga más al hombre de lo justo para que puedas ir ante Él a juicio. Cuando tú vayas a juicio, ¿a qué quiere decir aquí en Job 34:23? Porque como Él puso la carga, que tú al mismo tiempo Él te puso el problema, pero el Señor nos da en su justa medida la salida, en su palabra, es ahí cuando nosotros podemos ir a juicio con Dios y decir, el Señor va a decir, bueno, hijo, yo le puse una carga, una situación, y nosotros decimos, no, pero es que fue mucho. No fue mucho. No fue mucho, porque yo le di la situación que usted podía salir adelante. ¿Cómo tenía que salir adelante? Ahora eso era otra cosa. Pero yo no cargo a mis hijos para que se rindan, para que entren en depresión, para que se frustren y no salgan adelante. Las cargas que yo pongo a ustedes es para que lleguemos rendidos a Él y busquemos que Él nos dé alivio, para que Él nos guíe y no seamos alejados de su reino. El Señor nos dice, Él no va a dar más carga al hombre, sino que le va a dar carga justa para que así se pueda presentar ante Dios a juicio y decir, sí, tuve esta carga, pero tú me diste al mismo tiempo cómo podía yo superar esta prueba. Entonces, dicho esto, ¿por qué a veces nosotros sentimos que no podemos más con la presión? ¿Por qué decimos o sentimos que la carga que llevamos sobre nuestros hombros es demasiada para nuestras vidas? ¿Por qué llegamos a preguntarnos eso si acabamos de leer Job, que nos dice que Él no va a poner más carga de la que tú puedas soportar? ¿Por qué podemos a nosotros llegar a hacernos esa pregunta? Seguramente la respuesta no nos va a gustar, pero es muy importante que la podamos comprender. Atención, porque esa carga que no estás pudiendo soportar, esa carga que te ha hecho entrar en depresión, en problemas, esa carga no te la ha dado Dios, sino que tú mismo pusiste esa carga extra sobre tus hombros. A mí me pasó. Muchas veces yo decía, pero ¿por qué, Señor, me estás haciendo pasar esta situación? La situación la hice pasar yo. Yo puse más carga de la que no podía resistir. Son nuestras malas decisiones las que nos hacen sentir que la presión
es insoportable, que la aflicción es demasiada. Es por causa de no, y eso pasa por no haber tomado en cuenta la voluntad de Dios, por habernos enredado en relaciones destructivas, en deudas impagables que no nos van a dejar vivir en paz, por habernos metido en negocios que en lugar de producir ganancias, nos producen amarguras y pleitos en nuestra familia. Muchas veces hemos dicho esta frase: estoy cargando la cruz que Dios me dio. Yo lo estoy dando con un ejemplo, pero suena muy específico, pero es solo un ejemplo. Cuando alguien dice eso, hoy estoy cargando con es la cruz que Dios me dio, y nos hacemos referencia, un ejemplo, a una esposa borracha, a un esposo borracho, que es irresponsable, que a lo mejor es violento, malas palabras, malsonante. ¿Cierto? Es un ejemplo, es un ejemplo. Y decimos, nos referimos cuando dicen, oye, mira cómo te sale, tú dices, uy, es la cruz que Dios me dio. No, no es así. Pero en la realidad es que esa cruz que nosotros decimos que Dios la puso fue una cruz que nosotros escogimos. Y esto va a todo tipo de cosas, un mal negocio, un maltrato. Esa cruz la elegimos nosotros. Y esa carga extra que hemos puesto sobre nuestros hombros no es la cruz que ha puesto Dios para nosotros, sino que fue puesta por nosotros mismos, por nuestra imprudencia, por tomar malas decisiones, por no hacer la voluntad de Dios. Esa cruz no fue la que puso Dios en tus hombros. Esa cruz fue escogida por ti mismo. Tenemos que tomar decisiones más sabias. Esto nos enseña esta reflexión. Es por eso que nosotros tenemos que tomar decisiones que no agreguen más presión, que no agreguen más aflicción, que no agreguen más carga a nuestra vida. Tenemos que tomar una decisión que no se convierta en carga y que no podamos llevarla. Debemos ser sabios, así como lo dice Proverbios, libro de sabiduría, que se encuentra en el capítulo 3, versículo 6, que nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En todos tus caminos reconócele al Señor. O sea, Señor, voy a hacer esto, entramos en oración, comunión, conversación, y vamos viendo que el Señor nos guíe. Es la voluntad, leemos la palabra, se hace así, no se hace así, así. Es reconocerlo en cada cosa que yo voy a hacer, cosa que Él enderece a través de su espíritu, tu camino, tu vereda, dejarte guiar por Dios. Eso es sabiduría. Las cosas que Dios ponga en tu camino casi siempre serán para tu bien. En conclusión al programa del día de hoy, soportando las cargas como un hijo de Dios, un coheredero de Cristo. En este mundo tendremos aflicciones, dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estaremos siempre bajo presión, pero si nos fortalecemos en Dios, si ponemos en sus manos las cargas que no podemos llevar nosotros y somos sabios para tomar decisiones conforme a su voluntad y no en conformidad a mi voluntad, es ahí cuando nosotros podremos vivir una vida de victoria, porque el Señor ha vencido al mundo. Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Qué gran programa el día de hoy. Que Dios los bendiga. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Síganos ahí, compartan la palabra del Señor. Seamos edificados en su palabra, fortalecidos en la fe. Esto fue Bienaventurado, paz y gracia a sus vidas. Chao, 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 chao.